Ya quedó claro que todos pagamos para perderlo todo. Mantenemos miles de pránganas, puros malos servicios, desfalcos, mentiras, pretextos, traiciones. Pagamos sus lujos, sus excesos, por sus vicios, sus caprichos y por su soberbia cagante. Y no me dejen mentir, para rendir cuentas, transparentar sus acciones, servir a la comunidad, pues ya demostraron que no es lo suyito, ¿no? Les gustan las botellas de $1000, la carne mejor para comer o para arremeter, ropita de marca, carros poca su madre, blindados, escoltas, para no correr el peligro que les corresponde sufrir a todos ustedes. Han de perdonar todo este choriqueso que les aviento, pero es que ya de plano no se puede soportar tanta mascarada, la vulgar comedieta de que el tal gobernador Javidú anda fugado y no aparece. Ahora resulta que uno de los emblemas del nuevo PRI, amigote cercano de su presidente de ustedes, quién sabe dónde se metió. Las autoridades, las instituciones, las inteligencias del Estado y su poder no sueltan prenda, pero anuncian, por ejemplo, órdenes de aprehensión contra Javidú. También anuncian expulsiones, que resulta que no va a haber expulsiones falsas del partido, mientras todos dicen, todos escriben y todos difunden por doquier que el sátrapa con licencia que ya ni de fuero goza no se encuentra sobre la faz de la tierra. Los zampones de hace poco todavía gozan de la protección del poder, los manda lejos, les borra las huellas, ni los nombran para conservar el bajo perfil que necesitan los gángsters. Pero hoy eso ya no funciona, niños, eso ya no funciona como funcionaba antes. La sintomatología y los remedios son historia muerta. Javier Duarte está amarrado por el pinche ombligo a esta administración y va a obedecer sin chistar lo que le pidan. Está en deuda porque calzoneó a toda su familia política. El sexenio de su amigo Henry naufraga porque ni siquiera pudo robar como es debido, no pudo robar como la gente decente, se aborazó. Por eso le toca aguantar 3 varas y desaparecer cuando se lo ordenen y aparecer cuando convenga a Henry Monster y al partido. Si les sirve mostrarlo como la bestia atrapada por la justicia, lo harán. O si les sirve para negociar con otros partidos, lo van a hacer. Si necesitan sacrificarlo en público junto a otros gobernadores ratas, bueno, pues estarán esperando una buena cosecha electoral. El PAN anda en lo mismito, compadres, el sonorense. A ver cuánto provecho le sacan a su marrano. De tantas se han salvado los panistas que ya se les olvidó pa' qué se baja uno la bragueta. Óiganme, chamacos, óiganme bien. ¿Me corto uno y la mitad del otro? Si de veras Gobernación no sabe dónde se encuentran los mequetrefes estos. Ya veremos con qué marometas nos salen, porque falta César Duarte, falta Borge, los Moreira, falta Rodriguito, el de Nuevo León. ¡Ay, chamacos, qué ridículo! ¡Qué ridículo un poder así! Todavía no aprenden que la magia funciona dependiendo de la destreza que tengas, no de qué tan pendeja consideras a tu audiencia. ¡Órale! ¿A quién crees que...